Propia de las aves, vamos como, ¿cómo se llama? Viendo más o menos dónde estamos ubicados. Recuerda que ya hemos visto lo que eran los deuterostomados, ¿cierto? Estos animales que su ano se forma de forma independiente a lo que es la boca, ¿ya? Y ya esto estamos viendo después lo que eran los cordados y finalmente, ya después de haber visto reptiles y anfibios, ¿cierto? Vimos que un grupo de los reptiles que se clasificaban según su tipo de cráneo. Uno de ellos eran los diapsios y a partir de los diapsios apareció el linaje de lo que corresponde a las aves. Entonces, ¿qué es lo que define a un ave? Acá tenemos, después acá como una lista de características que es como lo cosa que es como más característico de un ave, ¿cierto? El tema de la presencia de las plumas, ya eso es como lo más importante ya, básicamente si tiene plumas es ave, ¿ya? Y empiezan a tener modificaciones en ambos miembros, tanto delanteros como posteriores, porque cada uno va a tener una especialización, por así decirlo. En casi todas las aves, los miembros anteriores se transforman en alas, que están provistas para el vuelo. O sea, en todas las aves van a tener alas, solo que algunas pueden estar más atrofiadas o más desarrolladas, ¿ya? Algunas pueden que ya no sirva para el vuelo, pero siguen manteniendo las alas. Mientras que los miembros posteriores, lo que vendrían siendo las patas, su función va a ser más que nada desplazarse en tierra, caminar, nadar o apercharse, que es eso que hacen las aves cuando se fijan a una ramita. ¿Ya? Como bien característico de las aves, entonces va a ser el tema del vuelo y el desarrollo de un pico córneo, ya que su mandíbula, el extremo de su mandíbula va a estar revestida por una cubierta córnea, que es lo que va a formar al pico. Ya que recordemos que no tiene dientes, ya el pico de las aves no posee dientes. Y algo que ya no es algo nuevo, pero también es bien característico de las aves, el tema de poner huevos y que estos huevos están, ¿cierto?, provistos con un mayor porcentaje de calcio en la cáscara, lo que le entrega esa mayor dureza y también resistencia al tema de el ambiente más seco. Entonces, para recordar más o menos dónde estábamos ubicados, esto es el esquema que les mostré en la misma clase, en la misma ayudantía de los reptiles, ¿cierto? Vimos que están los amniotas, ¿cierto? Las aves están dentro del grupo de lo que son los amniotas, estos animales que empiezan a formar capas embrionarias, ¿ya? Y que van a estar todas dentro del huevito. Y estos amniotas las podíamos clasificar en tres grandes grupos. Estaban los sinapsios, los diapsios y los anapsios. ¿Ya? Estos grupos se distinguían por cómo era la conformación de sus cráneos. Les decía que los anapsios eran ellos que no tenían aperturas temporales, ¿ya? Atrás del cráneo. Los diapsios tenían dos aperturas temporales y los sinapsios tenían solamente uno, ¿ya? Los anapsios eran los que correspondían a las tortugas y los sinapsios, a partir de ellos, surgió el linaje de lo que correspondería de luego a los mamíferos. Mientras que los diapsios se diversificaron bastante, formando todo lo que son los reptiles actuales, ¿ya? Excepto las tortugas. Y acá también de origen a los dinosaurios y a lo que corresponde al linaje de las aves. ¿Ya? Acá es como una especie como de zoom a la parte de los sinapsios, sobre todo a este grupo que corresponde a los arcosaurios, ¿ya? Arcosaurios que abarca los reptiles voladores, ¿cierto? Que no eran dinosaurios, dinosaurios, cocodrilos y las aves modernas. Entonces, a partir de los arcosaurios primitivos, ¿cierto? Aparecieron estos pterosaurios, ya los dinosaurios, entre ellos están los tetrápodos, y el linaje que va a corresponder a todo lo que son las aves modernas. Una pequeña ramificación de este grupo formó un tipo de animal que se le conoce como Archaeopteryx, ¿ya? También llamada como a la antigua o es como hay muchos que dicen que es como el antecesor de lo que serían las aves modernas, pese a que no es un antecesor directo, sino que, como ven acá, se forma a partir de una ramificación de este grupo, ¿ya? Pero algo bien importante de este animal es que posee algunas características propias de un reptil, ¿ya? Sobre todo del grupo de los tetrápodos, y al mismo tiempo poseen algunas características propias de las aves, sobre todo el tema de las plumas. Ya acá está el primer fósil de Archaeopteryx que se encontró, que causó gran impacto al observar acá que uno puede distinguir que tiene esas alas bastante desarrolladas, ¿cierto? Ya va a tener la presencia de plumas, ¿ya? Pese a que ya antiguamente se conocían otros dinosaurios, otros reptiles fosilizados con plumas, pero esta
se caracterizaba porque él ya poseía prácticamente alas, ya sus plumas eran bastante desarrolladas y que se podría decir que ya estarían aptas para el vuelo. Pero a pesar de eso le faltaban algunas características. Le faltaba, por ejemplo, la existencia de un esternón. ¿Ya? En las aves es muy importante la presencia del esternón para el tema del vuelo. También lo vamos a ver más adelante. Y su cráneo era bastante similar al de las aves, con la diferencia de que posee dientes. ¿Ya? Eso le daría más características de reptil. Al igual que sus dedos, ¿cierto? Ya estarían ramificados. No existe esa fusión en la mano, por así decirlo, que sí está en las aves. Entonces, como les decía, mantiene algunas características que son de las aves, como son el tema de las plumas desarrolladas, que casi ya parece que ya podría volar, pero le faltaban algunas cosas, ¿cierto? Le faltaba el esternón y le faltaba la como fusión de los miembros de acá. Eso es como un pequeño resumen en cuanto a la evolución y origen de las aves. Entonces, algunas características ya bien propias de las aves. En primer lugar, lo más distintivo y lo que ya dio origen al grupo de las aves es el desarrollo de las plumas. Las plumas cambiaron varias cosas. Ya le sirve, por ejemplo, para lo que es el vuelo. Ya es una estructura liviana, rígida, que le entrega permeabilidad al aire, ya para hacer el tema del aleteo. Y al mismo tiempo también lo protege un poco del frío. Eso es gracias a que está conformado de esta forma, que va a tener una varilla en el centro, ¿cierto? Que es el raquis, que se ramifica, como pueden ver, en barbas. Y las barbas, a su vez, también se ramifican en válvulas, que tienen ganchitos. Entonces son varias varillas que están encajadas entre ellas, ¿ya? Y eso hace que toda esta sea una estructura más o menos como compacta, ¿ya? Más o menos compacta, pero manteniendo al mismo tiempo la ligereza, ¿ya? Es una estructura muy ligera, pero a la vez permite esa permeabilidad al aire. No sé si se entiende más o menos la idea. Ya, entonces esto es el diseño que le permitió a estos animales luego desarrollar lo que es el vuelo. Existen distintos tipos de plumas que esto lo vamos a ver también más adelante. Y estas plumas se formaron a través de una evaginación de la epidermis. Como pueden ver acá, una zona de la epidermis que se empezó a proyectar hacia afuera, ¿ya? Con una especie de protuberancia, que luego empezó a ser revestida por un estuche córneo que sería lo que corresponde al raquis. ¿Ya? Y luego las ramificaciones de esta raquis se van a formar las barbas y las bárbulas. ¿Ya? Así se formaron las plumas. Y las plumas van a tener diferentes formas. Según su forma va a ser también su función, ¿ya? Y también el lugar donde va a estar ubicada. Por ejemplo, tenemos acá las que son propias de la cola, que se caracterizan porque el área, ¿cierto?, que está a cada lado del raquis es más o menos la misma. ¿Ya? O sea que es una pluma bastante más simétrica. Mientras que las que están, por ejemplo, en las alas, ¿ya? Van a tener la parte anterior más delgada que la parte posterior. Ya todo por un tema de la mayor aerodinámica en esta zona. Mientras que están también las plumas que son más cortitas, que se llaman plumas de contorno. Esas plumas están como cubriendo el cuerpo, ¿ya? Todo lo que no sea ni ala ni cola, y la que le entrega más o menos la forma al cuerpo, ¿ya? Le entrega más o menos el revestimiento y el tema de la permeabilidad. También existe la semipluma, ya que también entrega el contorno, pero está más, está más desarrollado para el tema de mantener la temperatura, de mantener el calor, que es básicamente lo que hace en mayor medida el plumón. ¿Ya? El plumón es como la típica pluma que tienen los pollitos, ¿ya? Que le entrega protección para el frío y también le ayudan a mantener la flotabilidad. Por ejemplo, si un pollito se cae del agua, ¿ya? Permite que no se hunda, porque este igual absorbe gran cantidad de aire. Y también están las cerdas y las fitoplumas, ¿ya? Que por ejemplo las cerdas son ya casi más o menos unos pelos que sirven más que nada para el tema de la sensibilidad, ya para captar algunas vibraciones y sentir más o menos las vibraciones del entorno. Eso serían más o menos las de estas dos, ¿cierto? Las cerdas y las fitoplumas. Entonces, en una misma ala podemos encontrar diferentes tipos de plumas. O sea, prácticamente todas son las que corresponden al remique, ¿ya? Son típicas plumas de ala. Sobre todo estas que están acá, las que están como más al borde, las que se denominan alas primarias y secundarias, que estas son las que van a tener mayor importancia a la hora del vuelo, ¿ya? Luego tenemos algunas ya que son de cobertura,
Tenemos las cobertoras primarias y secundarias, y algunas carpales que sirven más que nada para el tema de la aerodinámica al momento del vuelo. Pero las que van a entregar la propulsión, el impulso a la hora de volar, van a ser estas que están acá, ¿ya? Las primarias y secundarias. No sé si queda alguna duda hasta ahora con lo que les he hablado, tanto de la evolución o cómo están conformadas las plumas, porque vamos a empezar a hablar un poco del vuelo ahora. ¿Va bien? No es nada, igual cualquier cosa lo pueden hablar por el chat o pueden encender sus micrófonos. Sí, sí. Ya. Ah, Entonces, ya, eso más, entonces, todo bien. ya, ok. Entonces, eso más que nada, dentro de la podemos encontrar diferentes tipos de plumas, ¿ya? Van a estar más que nada más cercanos al miembro, al esqueleto, por así decirlo, del ala, van a estar las plumas cobertoras, ¿ya? Mientras que ya en el borde del ala van a estar las primarias y secundarias, que esas van a entregar mayor impulso al vuelo. Y también cada ala puede tener diferentes formas según la función que requiere el animal. Ya existen las alas elípticas, ¿ya? Que hice acá papamoscas, que son como las, le llaman como las alas de animales cazadores de moscas, no sé por qué le dicen así, pero la cosa es que estas alas están hechas para que el animal tenga mayor maniobrabilidad, me corté así esa palabra, de que pueda movilizarse de mejor manera mientras está volando, ¿ya? Que sea más ágil, por así decirlo. Esas son las alas elípticas. Mientras que estas que son alas más puntiagudas están diseñadas para tener mayor velocidad. Son las típicas alas de las golondrinas, ¿ya? Esas son las alas de alta velocidad, que como pueden ver son bastante puntiagudas. También están las alas de planeo, que son típicas de aves marinas, ¿cierto? Que tienen que permanecer bastante tiempo, ¿cierto? Pasando sobre el mar. Entonces, para gastar menos energía, tienen esas alas de gran envergadura que le permiten planear, ¿cierto? Manteniendo el vuelo sin gastar tanta energía. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, los albatros, que son de las aves que tienen mayor envergadura de alas, ¿ya? Y son las alas de planeo, entonces. Y por último están las alas elevadoras, ¿ya? Que son las alas que tienen las águilas. Y estas alas están hechas para las aves que necesitan, cuando cazan, agarran la presa y necesitan luego elevarse, o sea que necesitan levantar un gran peso. Entonces se llaman alas elevadoras. ¿Ya? Estas son las que van a estar en las aves depredadoras, ¿cierto? Lo que son las águilas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces recuerda más o menos esto, porque igual se lo es bien preguntable. ¿Ya? ¿Qué tipo de alas corresponde a qué tipo de animal y qué características les entrega? También acá les pongo las teorías, o sea, mejor dicho, las hipótesis del origen del vuelo. Y acá en verdad son, como en simples palabras, una que va de arriba para abajo y otra de abajo para arriba. Una quiere decir que algunos reptiles, ¿cierto? Antecesores del ave actuales, trepaban árboles y empezaron a saltar. Ya pueden haber saltado de un árbol a otro, ¿ya? Y de esta manera, en un principio solamente planeaban, ¿cierto? Como conocemos hoy en día algunos reptiles o incluso algunos anfibios que podían planear, ¿ya? O como lo hacen también las ardillas voladoras, que suben a los árboles y saltan, empiezan a planear y de a poco empezaron a desarrollar algunas estructuras que les permitieron planear por más tiempo y finalmente eso ya se convirtió en lo que es el vuelo. Mientras que la otra hipótesis ya eh, lo que dice es que estos reptiles en verdad lo que hacían era que caminaban y que cazaban presas que pasaban muy alto. Entonces, como las presas volaban muy alto, para poder alcanzarlas necesitaban saltar. Entonces, de repente saltaban tanto, tanto y después empezaron a desarrollar lo que es el tema del vuelo. Ya esas son las dos hipótesis que se manejan en cuanto a el origen del vuelo. Ya, ¿y cómo funciona el vuelo? Esto es como un poquito complejo porque acá mezcla harto como de física, aerodinámica y cosas así. Pero más o menos tienen que saber que el ala del ave tiene una superficie que es más cóncava por abajo y convexa por arriba. Y eso permite que por debajo del ala se genere una zona de mayor presión, mientras que por arriba del ala, ¿cierto? La superficie convexa va a ser una superficie de menor presión y menor resistencia al aire. Entonces, como el aire ejerce más resistencia, más presión por la parte de abajo, ¿ya? Solamente este flujo de aire ayuda a que el animal, ¿cierto? Se mantenga como en flotación, ya que el ala empieza a subir.
¿ya? Y esto el animal lo puede regular, ¿cierto? A través de este ángulo, ¿cierto? Que se conoce como el ángulo de ataque. ¿Ya? De esta manera va a estar regulando lo que es la presión que se ejerce debajo del ala. ¿Ya? Esto es más o menos lo que se forma. Y para que no se forme una turbulencia tan grande detrás del ala que entorpezca el tema del vuelo, ¿cierto? Están diseñadas para que se forme una especie de vórtice en el borde del ala. ¿Ya? Eso más que nada el para qué funcione eso. Y también para evitar que se forme también una turbulencia tan grande acá, está ese tema de la ranura que tiene el ala por delante, ya que ayuda, ¿cierto?, a que el aire pase de mejor manera por encima del ala. Entonces, eso, lo más importante es saber que eso de que por debajo del ala es una superficie más cóncava, mientras que por encima es convexa. Para que por debajo hay una mayor presión, ¿cierto? Una mayor resistencia al paso del aire y que por arriba sea menor. Ya de esa manera permite la elevación. Y que esto se regula a partir del ángulo de ataque, ¿cierto? Ya, también una cosa acá a considerar, yo le mencionaba que el borde de las alas tiene unas plumas que se llaman plumas primarias y otras secundarias, ya que es la que le entregaban el impulso al ala al momento del vuelo. Ya, cuando el animal está bajando el ala, ya, al momento de aletear, estas plumas primarias se encuentran más horizontal, ya, lo que forma una especie de barrera, ¿cierto? Que atrapa el aire, ¿cierto? Como lo que hace un paracaídas. Mientras que cuando el animal levanta el ala, estas plumas quedan en forma más vertical, generando una menor resistencia al aire, ya lo que permite que pueda levantar el ala con mayor facilidad. Entonces, eso es otra característica de una adaptación al vuelo. ¿Qué otras cosas? Las aves, ¿cierto? No todas, pero en su gran mayoría poseen lo que es la glándula uropigial, ¿ya? ¿Por qué tienen estas glándulas? O sea, una glándula que secreta una especie de aceite, ¿ya? Que es como un lubricante que también tenga limpieza. Que lo que pasa es que las aves no poseen glándulas sudoríparas. Entonces, para mantener como la limpieza, por decirlo, de su cuerpo, poseen esta gran glándula, ¿cierto? ¿Ya? Que igual es un poquito grande, que a partir de ella se pueden untar por el cuerpo esta especie de aceite para mantener la limpieza y la permeabilidad. Esto es bastante importante, sobre todo en aves que pueden ir bajo el agua. Ya todas las que son las aves marinas o aves acuáticas tienen más desarrollada esta glándula uropigial. Ya, entonces a veces uno puede ver que las aves se están rascando, por así decirlo, los potitos, ¿ya? Porque esta glándula está en la base de la cola. Entonces empiezan a untar de esa manera, ¿cierto? A esparcir, por así decirlo, mediante el acicalamiento, la secreción de esta glándula uropigial, ¿ya? Que va a estar, como les decía, mucho más desarrollada en animales, por ejemplo, en aves acuáticas. Por eso se decía, he escuchado que cuando uno cocina los patos, los gansos, esas cosas, tienen que sacar esta glándula porque su secreción es como un poco amarga, ¿ya? Y está bastante más grande en estos animales acuáticos, ¿ya? Eso en cuanto a la glándula uropigial. Ya, ¿cómo van hasta ahora? No avance tanto. Ahora hablando más de su estructura, su conformación, tenemos, ¿cierto? Que les decía que en la cabeza, la mandíbula o maxilar superior e inferior van a estar revestidos por un estuche córneo, que también lo vamos a ver, que es lo que va a formar el pico. Su columna vertebral posee una movilidad bastante poca, ya lo que más se mueve acá es lo del cuello, ya las vértebras cervicales. Ya porque en el resto ya incluso hay como una pequeña fusión de vértebras, ya están como bastante pegaditas. Y qué más, también es bastante importante destacar la especie como de atrofia o fusión de miembros que ocurre en la extremidad anterior. Ya acá, como pueden ver, hay algunas estructuras que son parecidas a los brazos, los huesos que vemos también en los mamíferos, los reptiles. Tenemos el rayo del cúbito, acá tenemos incluso lo que sean las falanges, los metacarpos, solo que acá está más fusionado. Todo esto para entregar solamente una especie de sostén a lo que son las plumas para el ala. ¿Ya? Estos animales no tienen necesidad de tener dedos, ¿ya? No tienen necesidad de aguantar su peso encima de esos miembros, sino que lo único que necesitan es que esto afirme las alas, que tengan una resistencia adecuada, ¿ya? Sin tener tanto peso, ¿ya? Por eso van a mantener esa estructura. También algo bien importante es que el esternón está muy desarrollado y forma normalmente una especie de cresta que se le conoce como quilla, la famosa quilla, ¿ya? Esta quilla está mucho más desarrollada en animales que son más aptos para el vuelo,
¿ya? Porque acá se van a insertar los músculos pectorales, que son los músculos que tienen que cuando se contraen producen el tema del aleteo, ya hacen que el ala baje. También lo voy a ver más detalle. ¿Qué otras cosas? Las costillas tienen una especie de protuberancia, que son como unos procesos como de apoyo. Todo esto para una mayor zona de inserción de los músculos del vuelo. Chan, 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 chan. Ya, acá otra característica de su esqueleto, como les decía, acá la mandíbula está revestida, ¿cierto? Por una especie como de capucha, ¿cierto? Ya que es lo que va a formar el pico, ya una envoltura córnea. Y esto para recordar que varios de los huesos de las aves ya se les conoce como huesos neumáticos, ya que tienen una especie de cavidad interna. Ya esto es para que el animal tenga menor peso a la hora del vuelo. Esto es otra adaptación al vuelo. Y también para recordar, esta se la he mostrado hartas veces esta imagen, que cuando uno ve el cráneo de ave por atrás, al igual que los reptiles, poseen un solo cóndilo occipital, ¿ya? Un solo cóndilo, a diferencia de nosotros los mamíferos que poseemos dos. Ya recuerden siempre eso, las aves y los reptiles tienen solo uno, mientras que los anfibios y los mamíferos tienen dos cóndilos occipitales. ¿Ya? Y los cóndilos occipitales eran para articular con la primera vértebra cervical, y también existe esta clasificación de las vértebras, ¿ya? Y esta clasificación aplica más que nada para las vértebras cervicales, ¿ya? Sobre todo para las cervicales. Y en el caso de las aves vamos a tener este tipo de vértebras que se llaman heterocélicas, ¿ya? Vértebras heterocélicas, también llamadas en silla de montar. Ya tiene una superficie que se le denomina encilla de montar, porque tiene una porción que es más cóncava y otra más convexa. Se le conoce esta silla de montar. Eso. Acá un poco más de detalle de la zona del tronco, ¿ya? Para destacar lo que era la quilla, ¿ya? Esa especie de cresta que está en el esternón y que ayuda a una mayor inserción para los músculos del vuelo. Al igual que estos procesos uncinados, que eran esos procesos como de apoyo que les decía, que también sirven para la inserción de estos músculos. Ya eso viene directamente de la costilla. Y esto para recordar que las aves que están mayor adaptadas al vuelo van a tener una quilla más grande o más desarrollada. Pues acá tenemos una paloma con una quilla enorme, ¿cierto? Una gran cresta, mientras que un pingüino con una ave no voladora presenta una quilla más chiquitita, bastante más reducida. Entonces, ¿qué músculos acá ayudan al vuelo? Tenemos principalmente dos: los músculos pectorales y los supracoracoideos, estos que están acá arriba. Ya ambos vienen del húmero, ya solamente que de zonas diferentes. Y el músculo pectoral va a ser el que se inserta, ¿cierto? Él va a tener una mayor superficie de inserción, este va a ser como el más grande, en verdad el dibujo acá miente un poco porque este músculo es como muy grueso, ¿ya? Y este se va a insertar en la mayor parte de la quilla, ¿ya? Mientras que la parte anterior de la quilla se va a estar insertando un músculo supracoracoideo. Y acá básicamente lo que pasa es que el músculo pectoral va a ser el músculo que baja el ala, mientras que el supracoracoideo es el músculo que eleva el ala. Entonces, el supracoracoideo levanta el ala y el pectoral baja el ala. Ya son los principales músculos del vuelo. Hay muchos más, pero estos son como los más importantes. Y acá esto para recordar cómo está conformada el ala, ¿cierto? Que tienen estructuras bastante similares, van a tener también las falanges, metacarpos, rayo ulna, ¿ya? Pero todo más reducido para tener solamente esa varilla, por así decirlo, de sostén para las plumas. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora con lo del vuelo y todo eso? ¿O van bien? ¿O ya no están? Siguen, pero no han puesto ninguna duda. Ya, ya. Sigamos entonces. Además de las alas, ¿cierto? Yo le dije que los miembros posteriores estaban adaptados para caminar, para nadar o para el perchaje, ¿ya? Perchaje que era eso de engancharse a una ramita. Entonces, acá primero recordar que los dedos de las aves normalmente tienen cuatro dedos. O sea, perdón, las patas tienen cuatro dedos, así. Pero pueden tener una distribución diferente, dependiendo de para qué las sirven, ¿ya? Si son para caminar a superficie plana, si son para agarrar presas,
¿ya? Dependiendo de la función que le vaya a dar a este miembro, va a ser como la distribución que tengan los dedos. Y según la distribución acá tenemos diferentes clasificaciones, ¿ya? Diferentes nombres. Ya, por ejemplo, acá tenemos los anisodáctilos, que son tipos de las águilas o aves de presa, ¿cierto? Que cazan y agarran la presa con sus grandes garras. Ya tenemos acá, por ejemplo, la heterodáctila, ya que son más que nada para el perchaje. Y tenemos estas dos que son más adaptadas a caminar en superficies planas, ya son como más de apoyo. Y acá tenemos algunas que van a tener membranas entre los dedos, ya membranas interdigitales, que es una adaptación para el nado, ya van a estar en animales que son acuáticos o que pueden estar en agua de mar, ¿ya? Y según esto, también podemos clasificarlos en patas palmeadas, ¿cierto? Porque tienen esos membranas interdigitales. Están las totipalmeadas, ¿ya? Que acá todos los dedos están cubiertos por ello, porque acá se diferencia de las palmeadas en que este dedo que está acá como más rudimentario no posee esa membrana, sino mientras que la totipalmeada, cada dedo va a tener la membrana interdigital. También existen las semipalmeadas, ¿ya? En las que la membrana está bastante reducida. Y por último, las lobuladas, ¿ya? Lobuladas que cada dedo va a tener como unas proyecciones que van a cumplir también la misma función que la membrana interdigital. Solo que en el caso de estas dos, no entorpece tanto el caminar. Ya a veces pasa mucho que los animales que tienen una mayor superficie de membrana acá, ya les cuesta un poco caminar o son más torpes al momento de moverse en tierra. Entonces, dependiendo de las características del comportamiento o el ambiente donde vivan estas aves, también ayuda al tema de qué tipo de pata van a tener. ¿Ya? Si necesitan caminar más tiempo en tierra o si son ya prácticamente para el agua. Ya, este es un esquema muestra cómo funciona el tema del perchaje. ¿Ya? Acá básicamente hay que saber que hay un tendón que pasa por acá atrás, ¿ya? Se le llaman como el tendón del perchaje, que está bastante unido a lo que son los dedos. Y lo que pasa acá es que cuando esto toca una superficie, ya sea una ramita, una vara, ya sea también una presa, también puede ser, lo que pasa acá es que la presión que se ejerce dentro de este tendón hace que se cierren los dedos, ya de manera a tener como un anclaje, ya esto como que se cierra. Y la ventaja de esto es que puede mantener la presión dentro de la estructura que está agarrando sin tener que estar constantemente haciendo fuerza. O sea que estos animales, a partir de este tendón que está acá, pueden sujetarse a una superficie sin tener que gastar energía, ¿ya? Esto es una gran ventaja al momento del tema del descanso, ¿cierto? Los animales pueden posarse en una superficie sin tener que estar gastando gran parte de energía, ¿ya? Entonces esto le permite bastante lo que es el tema de descanso, ¿ya? Eso en cuanto al perechaje. Acá también está la diversidad de la estructura del pico, como la evolución acá va cambiando dependiendo del tipo de alimentación que tenga. Incluso hay obras que la adaptación va más allá de lo del pico, sino también sobre la cabeza entera, solo como pasa en los animales carroñeros. Acá las aves carroñeras tienen la cabeza ya prácticamente desnuda, incluso a veces hasta el cuello, que no tienen pluma. Eso por el tema de que algunas aves carroñeras meten su cabeza completamente al cadáver de que se están alimentando. Entonces acá tenemos una gran variedad de picos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de alimentación. Tenemos estas que sirven para capturar peces, otras que son para destruir algunas semillas o cápsulas que pueden tener algunas frutas, ¿ya? Y otras que son para ya alimentarse solamente de insectos. ¿Ya? El resto del sistema digestivo de las aves también posee buenas características que son propias de las aves. Por ejemplo, está el tema del buche, que es básicamente un saco que lo que hace es humedecer o dar como la primera digestión, por así decirlo, del alimento, aunque no participa tanto en el tema de la digestión, sino que más una zona de almacenamiento y del tema de ablandar un poco el alimento. Luego este alimento pasa por el estómago verdadero, ¿ya? Este es el estómago que sí posee enzimas digestivas que van a participar en la digestión y posteriormente pasa al estómago muscular, que también es conocido como molleja. Este tiene una pared bastante gruesa porque tiene bastante músculo, ¿ya? Y acá también en la molleja es donde los animales, estas aves que ingieren a veces pequeñas piedrecillas,
¿ya? Que ayudan a moler el alimento, eso se pueden ubicar acá, en la molleja, ¿ya? Entonces este va a ser el estómago muscular. Ya, luego de la molleja pasa a todo lo que es el intestino para llegar finalmente a la cloaca. Acá algo a considerar, bastante como curioso, es que en el caso de las aves, el ciego es doble, ¿ya? El ciego es como el órgano equivalente como lo que es el apéndice en humano, pero que en el caso de las aves es doble. ¿Ya? También va a tener el resto de la enzima órganos digestivos, ¿ya? Glándulas anexas, como que lo que son el hígado y el páncreas. ¿Ya? Este es el esquema que le he puesto como en casi toda la ayudantía de los tipos de corazones que existen acá. Y esto es para recordar que ya a partir de las aves ya pasan a ser animales totalmente tetracamerales, ¿cierto? Con 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, ¿ya? Al igual que los mamíferos, ¿ya? Porque en el caso de los reptiles era tricameral, aunque poseía una pequeña división en los ventrículos, ¿ya? Pero no alcanzaba a ser tetracameral. Solamente los cocodrilos desarrollaron ese tipo de corazón. ¿Ya? Entonces, de las aves para adelante ya hablamos solamente de corazón tetracameral. También algo bien característico de las aves es que poseen eritrocitos nucleados, ¿ya? Los eritrocitos, su forma es un poco parecida a lo que son los mamíferos, en el sentido de que son como bicóncavos, ¿ya? Pero poseen en su interior un núcleo, aún mantienen lo que es el núcleo. Ya, pasando ahora al sistema respiratorio. Acá también estos animales desarrollaron un sistema respiratorio como bastante más complejo con varios sacos. Estos forman lo que son los sacos aéreos. ¿Y para qué sirven los sacos aéreos? Además de la respiración, sirven también para regular un poco las presiones y la temperatura del animal. Pero acá vamos a hablar más que nada de cuál es su función a nivel respiratorio. Lo que pasa acá es que los pulmones de las aves son como chiquititas y no tienen tanta capacidad de expansión. Entonces, estos animales, como vuelan, en su mayoría, como vuelan, el vuelo requiere una mayor cantidad de oxígeno, una mayor cantidad de mantener el metabolismo bastante acelerado. Entonces, estos animales requieren como una oxigenación como bastante eficiente. Y estos lograron desarrollar ese sistema de oxigenación eficiente gracias a los sacos aéreos. Ya, otra cosa importante de destacar es que los bronquios, una vez llegando al pulmón, se ramifican en bronquiolos, ¿cierto? Y a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en reptiles o en los mamíferos, que se forman alvéolos, que son como los sacos terminales de los pulmones, acá en vez de formarse alvéolos, se forman parabronquios. O sea que los bronquiolos se ramifican y quedan como tubos solamente. Ya acá no se forman sacos dentro del pulmón, son solamente un sistema de tubos, que son los conocidos parabronquios. Y estos se van a comunicar directamente con los sacos aéreos. Hay que saber que existen sacos aéreos anteriores y sacos aéreos posteriores. ¿Y cómo funciona esto? Cuando el animal ingresa el aire a su cuerpo en la inspiración, que el aire entra por la tráquea, pasa a los bronquios y va a pasar primero directamente hacia los sacos aéreos posteriores, ya los sacos que están atrásito. Ya, ahí se va a almacenar la pequeña, como por así decirlo, la pequeña bocanada de aire, llega al saco aéreo posterior. Luego, este saco aéreo posterior se contrae, ¿cierto? Y envía el aire hacia los pulmones. Acá el pulmón está esquematizado como una serie de tubos, ¿cierto? Por lo que les decía, que los pulmones en el caso de las aves, en vez de tener alvéolos, ¿ya? Para el intercambio gaseoso, lo que tienen son los parabronquios, ¿ya? Que son unos pequeños tubitos. Y eso van a ser lo que histológicamente tienen la función para el intercambio gaseoso. Ya, eso es importante destacar, no se lo mencioné eso. Los sacos aéreos solamente almacenan el aire, ¿ya? Por ahí pasa el aire, pero ahí no existe intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso ocurre solamente en los pulmones y a través de los parabronquios. Entonces, vamos de nuevo un poquito. Ya, retrocediendo un poco, el aire ingresa, pasa por los bronquios, llega al saco aéreo posterior, el saco aéreo posterior se contrae y así el aire pasa por el pulmón atravesando los parabronquios. Y aquí el pulmón se oxigena. Luego este aire pasa hacia el saco aéreo anterior, que se expande,
y cuando el saco aéreo anterior se contrae, ya ahí el aire se elimina. Entonces esto se considera como una especie de respiración bastante eficiente en el sentido de que acá este ciclo está ocurriendo dos veces al mismo tiempo. O sea que, por ejemplo, acá cuando este se expande acá, al mismo tiempo también se está expandiendo el saco aéreo posterior. O sea que constantemente está ocurriendo acá un flujo de aire. A pesar de que el animal acá esté exhalando, ya esté exhalando, botando aire, al mismo tiempo el aire está pasando a través de los pulmones. O sea que el pulmón mantiene una especie como de flujo más continuo de aire, ya tanto en inhalación como en expiración. Y por eso esto se considera como de los sistemas respiratorios más eficientes. ¿Ya? Y eso permite que, por ejemplo, algunas aves que vuelan a grandes altitudes, ya por sobre las montañas, donde hay como muy poco oxígeno en el ambiente, permite que estos animales puedan seguir manteniendo vuelo y puedan seguir manteniendo esta respiración gracias a este sistema. Hay una pregunta Sí, de si los eritrocitos de las aves, si son bicóncavos a diferencia de los mamíferos. eh, o sea, yo he entendido que sí, que eran bicóncavo. No sé si lo había leído mal a lo mejor. O Lo preguntan que si destacan son que eran biconvexos, nucleados. o si son biconvexos, como que están confundidos con eso. O sea, chuta, en esa parte puede haberme confundido a lo mejor. Porque ya me recordaba que los mamíferos eran bicóncavos por el tema de que no tengan núcleo. Que me acuerdo que lo leí en la clase porque no lo había escuchado antes. O sea, había escuchado lo que eran nucleados, pero bicóncavo, biconvexo no me acuerdo bien. Hay un compañero puso son bicóncavos. ¿Eran bicóncavos igual? Igual estaba escrito en la clase, ¿sabes? Eso me acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Sí, igual voy a buscar para confirmar el tiro. Si está en el PowerPoint, yo tenía acá igual el PDF así como para, en caso de... Uy, No, sí, pero eran bicóncavos, siguen siendo bicóncavos. Ya. sí. Así confirmamos al toque. Ya. ¿Estamos más o menos con eso entonces? Ya. Pasemos entonces a lo que es el sistema excretor. Acá algo importante mencionar es que las aves no tienen vejiga urinaria, que es algo un poco bastante curioso. Y sus riñones, ya como pasaba en los mamíferos, acá pasan a ser mayormente metanéfricos, ¿cierto? Riñones metanéfricos, que se desarrollan a partir de las células embrionarias que están más posteriores. Ya que les recordaba que esto significa que van a tener un uréter y que el conducto de las gónadas es independiente al conducto que va a tener el riñón. ¿Ya? Y también es importante destacar acá, recordar el tipo de excreción que tienen. ¿Ya? Las aves son animales uricotélicos, que significa que secretan ácido úrico, que era más propio de animales que viven en un ambiente un poco más seco. ¿Ya? Y es una especie como de pasta blanquecina, ¿ya? Que ahí van a estar los desechos nitrogenados. Y también algo que recordar es que las aves, sus riñones son poco eficientes al momento de eliminar sal, ¿ya? Son malos para botar sal. Por lo tanto, las aves marinas, ¿ya? Las aves que viven cerca del mar, necesitan de estas glándulas de sal, que lo que hacen es secretar el exceso de sal que poseen, ¿ya? A partir de estas glándulas. Entonces, a veces uno puede ver a las gaviotas, por ejemplo, que les sale una gotita en la punta del pico. ¿Ya? Eso es porque están secretando sal, ¿cierto? Que pasa directamente a la cavidad nasal, ¿ya? A través de esta glándula de sal, por culpa de sus riñones. Y un esquema, acá se ve lo que era el sistema digestivo, y acá, muy cerca de la cloaca, ¿ya? Se supone que básicamente es la porción dorsal de la cloaca, se encuentra una glándula que se llama bolsa de Fabricio. Y la bolsa de Fabricio es un órgano linfático, acá se ve un corte histológico, en histología esto lo van a ver también más detalle, ¿ya? Que van a tener la función de producir la mayor cantidad de linfocitos B, ¿ya?
En el resto, o sea, por ejemplo, en los mamíferos no existe esta bolsa de Fabricio, esto es más propia de las aves. Ya en el caso de los mamíferos, los linfocitos B y el resto de células sanguíneas se desarrollan ya a partir de la médula ósea. ¿Ya? Pero en el caso de las aves, van a tener este órgano linfático para producción de linfocitos B que corresponde a la bolsa de Fabricio. ¿Ya? Entonces eso, bolsa de Fabricio, un órgano linfático que se encuentra ya bien cercano a lo que es la cloaca. Y hablando también de lo que es el sistema reproductor, ya estos animales tienen fecundación interna, pero sin necesidad de cópula. Ya acá lo que hacen es juntar sus cloacas. Aunque hay algunas aves que sí poseen un pene, ya, como por ejemplo lo que pasa en el avestruz. No sé si alguien, bueno, no han estado en la granja ahora, pero yo he visto un par de veces la granja cuando la avestruz va al baño y botan la cuestión gigante, ya. Entonces hay aves que sí tienen un pene, ya, tienen dos testículos. Y a diferencia de lo que pasa en las hembras, ya que en las hembras solamente la mitad de su sistema reproductor está desarrollado, ya son la mitad uno de sus cuernos y una de sus trompas uterinas está desarrollado, mientras que el otro va a estar bastante atrofiado, chiquitito, ya siempre se desarrolla la que es del lado izquierdo, ya y se desarrolla solamente una para el tema de como más que nada reducción de espacio para el peso también, ya y a partir de esta trompa se va a estar desarrollando el huevo. Ya tenemos acá los que es el infundíbulo, que va a estar recibiendo como el huevo primordial. Luego vendría el oviducto, ya que es la trompa uterina. Y más abajo va a estar el útero, que es la que se conoce como glándula de la cáscara. Ya, porque acá ya se termina de formar el huevo, ya empieza a secretar lo que da carbonato de calcio para darle esa envoltura a la cáscara. Ya, así se ve más o menos esto en la vida real. Tenemos el ovario, ya, que acá van a estar formándose primero los huevos, ¿cierto? Y esto va a ser captado por el infundíbulo, que lo va a llevar por la trompa uterina, ¿cierto? Que tiene también sus porciones, ¿ya? Está el infundíbulo, el magnum y el istmo. Luego, a lo largo de de este tubo se va a estar formando el huevo, que va a llegar finalmente al útero, ¿ya? Y ahí se va a estar formando la cáscara, que luego va a salir por la cloaca. ¿Ya? Entonces, este más o menos cómo está conformado su sistema reproductor en el caso de las hembras. ¿Ya? Y recordemos que solamente la mitad y el lado izquierdo es el que está desarrollado. Ya, en cuanto a la taxonomía, acá como que no le pusieron tanto detalle. Yo igual les destaqué solamente algunas, ¿ya? Hay que considerar acá que son dos grandes grupos o dos grandes divisiones. Una que son los palognatos, que son los ratites, ¿ya? Que corresponde a las aves que se les conoce como corredoras o aves no voladoras. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el avestruz, el ñandú, el emú y otros animales también como el kiwi, y ahí también la perdiz. ¿Ya? Entonces, ese es el superorden Palo- Palognatae o ratites, ¿ya? Que van a tener todos estos órdenes. Mientras que el superorden Neognata son todo el resto de las aves, ¿ya? Y acá tenemos una gran cantidad de órdenes, ya no se lo destaco todo porque tampoco es como que tengan que vencerlo todo, pero hay algunas que sí podrían ser más preguntables. Bueno, acá lo que le destacaba, los anseriformes que corresponden a los patos y los columbiformes que corresponden a las palomas, ¿ya? No son como más destacar, como para recordarlo, porque es como más preguntable. Acá tenemos muchos más, tenemos los falconiformes, ya serían los halcones, los galliformes de la gallina y, bien importante, ya grupo más diverso, como el más amplio de todo esto, que son los paseriformes, ya esos son los llamados pájaros, ya pájaros o aves cantoras, ya a todo lo que se conoce vulgarmente como pájaro corresponde a los paseriformes. ¿Ya? También tienen varios otros órdenes, ¿ya? Como el que corresponde a los pingüinos. No me acuerdo cómo se pronunciaba esto, que los piniciformes, ¿ya? Que correspondía a los pingüinos. ¿Ya? Y eso más que nada, el resto, hablar un poco del tema de la migración, que tampoco le voy a como tanto detalle, sino que las ventajas que tenía esta migración, ¿ya? Como las aves tienen la capacidad de volar, pueden ellos elegir más o menos en qué zona geográfica ubicarse, ya eso le entrega una mayor capacidad adaptativa con respecto a otros tipos de animales, ya de que ellos sí pueden desplazarse a grandes distancias.
Ya eso es como más o menos la ventaja de lo que es la migración. Y eso era más que nada todo, ya como lo más destacable. Ya recuerden, recuerden bien el tema de las características morfológicas y como pueden ver, varias adaptaciones o varias características morfológicas que tienen las aves están relacionados bien con el vuelo. Ya son puras adaptaciones para vuelo. El tema de tener los huesos neumáticos, ¿cierto? Los miembros reducidos, el tema del desarrollo de las alas, ya todo eso es en pro de desarrollar lo que era el vuelo. No sé si les queda una última duda, algo más para terminar.